Bienvenidos a Patrimonio Geológico y Medioambiental de las Comarcas Orientales de Huesca. Con este trabajo pretendemos llevar a cabo un itinerario de los puntos de interés geológico y medioambiental en zonas cercanas al centro. Pretendemos con ejemplos concretos y cercanos hablar de la geología ambiental, es decir, recursos naturales, impactos ambientales y recursos geológicos. Pretendemos también llevar a cabo una asignatura científica de manera práctica y, por último, familiarizar a la comunidad educativa de esta parte del patrimonio natural que está desconocida. El espacio geográfico en el que se enmarca esta investigación está situado en el entorno inmediato de nuestro centro, es decir, las comarcas orientales de Huesca. Se ha seguido una metodología adaptada a las posibilidades de un instituto, esto es, investigaciones bibliográficas y cartográficas, salidas al campo con explicaciones, fotografiado de afloramientos y toma de muestras. El objetivo inicial de ese trabajo era estudiar esa parte del medio natural que es la geología. Sin embargo, en las sucesivas salidas al campo nos encontramos con que la geología había marcado profundamente la cultura de estas zonas en aspectos como riesgos y recursos naturales. Así, el núcleo anticlinal de Barbastro ha posibilitado la explotación de yeso y su procesado en hornos artesanales desde época medieval. El hecho de que existan enormes cantidades de vaporitas aflorando o enterradas ha determinado la existencia de surgencias de aguas subterráneas de carácter salino, lo que posibilitó la existencia de salinas desde época romana como las de Peralta de la Sal o Calasanz. Los yesos que afloran a lo largo de una gran franja de orientación aproximada este-oeste son también los protagonistas de hundimientos kársticos como los que se observan en las proximidades del Campel. En el flanco sur del anticlinal, allí donde las arcillas y areniscas con fuertes buzamientos han generado relieves en cuestas y hotbags, se han instalado desde épocas medievales depósitos destinados a recoger y almacenar el agua de lluvia, denominados aljibes. Por último, las rocas sedimentarias durante el Oligoceno superior son de carácter detrítico. En sus afloramientos más meridionales se presentan en estratos casi horizontales, lo que han originado relieves estructurales en mesas planas y cerros testigo. La erosión diferencial ha hecho el resto para originar un nuevo tipo de riesgo, los desprendimientos que se observan en los cerros situados al sur de Monzón. Por todo ello, puede afirmarse que las características geológicas han tenido y tienen una enorme influencia en las actividades humanas de estas comarcas de Huesca. Queremos agradecer el apoyo y asesoramiento recibido por parte de otros profesores, padres y alumnos del centro. Este trabajo es también suyo y no es algo acabado. Al contrario, queremos que siga creciendo con el itinerario de nuevos puntos de interés. A la mayoría de la gente, la palabra aljibe les sugiere un depósito en un patio cerrado en una casa normalmente de origen musulmán. Pero en las comarcas orientales de la provincia de Huesca existe otra modalidad de aljibe como este, que son los que están excavados en la roca y que tienen el mismo propósito que los de los patios de las casas, que es recoger agua. La mayoría de los aljibes están construidos en la parte baja de las rocas que están inclinadas y están conectados con canales que traen el agua por ambos lados, picados en la roca y que dejan el agua en el depósito. Normalmente los depósitos son rectangulares y pueden tener desde 4 a 25 metros de longitud, de 1,5 metros a 5 de anchura y de medio metro a 2,5 metros de profundidad. Se puede acceder al fondo del aljibe mediante unas escaleras que se suelen ubicar en los extremos, en este caso están allí. Y luego muchas veces están adosados unos abrevaderos para que los animales pudieran acceder al agua, y en otras tienen unas concavidades para poder acceder al agua y recogerla con mayor facilidad. Cuando estaban en uso requerían un mantenimiento y una limpieza que se hacía entre la gente del pueblo, y normalmente los aljibes son de época musulmana, del siglo XIII aproximadamente, pero también se dice que hay otros que son más antiguos, de la época romana. Incluimos aquí una reseña de los aljibes existentes en varios puntos de la zona oriental de Huesca. Estas construcciones no serían objeto de la geología ambiental en sentido estricto, pero sí que constituyen una manifestación de la vieja cultura del agua, presente en pueblos y en ríos importantes, donde los habitantes han tenido que ingeniárselas para tener reservas de agua.
Además, para su construcción se necesita por obligación rocas sedimentarias con buzamientos constantes y relieves en cuestas. Si partimos por la mitad de las comarcas de la Litera y Cinca Medio, existe una estructura geológica conocida como anticlinal Barbastro-Balaguer. Se trata de un pliegue de dirección aproximada este-oeste en cuyo núcleo afloran yesos de edad oligocena, pero que en su flanco sur abundan las areniscas en capas con fuerte pendiente hacia el sur. Estas areniscas han originado un relieve característico en cuestas y hogbacks. Este hecho, unido a la escasa dureza de la roca, han posibilitado desde hace cientos de años la construcción de depósitos para almacenar el agua de lluvia que resbala por la roca. Son los aljibes que pueden encontrarse en las afueras de localidades como San Esteban de Litera, con más de 40 aljibes, la Almunia de San Juan o Albelda. Los aljibes están situados en la parte baja de las rocas que están inclinadas y que son planas, y están excavados a pico y pala en la roca. En las comarcas orientales de Huesca abundan los afloramientos de yesos, especialmente en el núcleo del llamado anticlinal Barbastro-Balaguer, una estructura kilométrica que recorre la zona con una orientación aproximada de este a oeste, y sobre la que están asentadas localidades como Alcampel, la Almunia de San Juan o San Esteban de Litera. Desde la antigüedad, el yeso fue utilizado como material de construcción. Por eso, en estos pueblos es todavía posible encontrar edificaciones construidas con sillares de yesos. Y además, el yeso fue utilizado como mortero, hasta que se sustituyó por el hormigón y por el ladrillo. Debemos aclarar en este punto que el término yeso en geología hace referencia a un mineral o a una roca constituida por sulfato de calcio hidratado, mientras que cuando nos referimos a yeso como material de construcción, nos referimos a un polvo formado por sulfato de calcio. El paso, pues, de materia prima a material de construcción es obvio. Basta con extraer la roca, deshidratarla por calentamiento y posteriormente molerla hasta alcanzar el tamaño de grano deseado. Estas operaciones eran llevadas a cabo de forma artesanal en los hornos de yeso. En San Esteban de Litera existe un buen ejemplo de horno de yeso, en la salida del pueblo en dirección a Peralta de la Sal, por la comarcal A2216. En la actualidad está siendo rehabilitado por el ayuntamiento. La fabricación del yeso comenzaba con la extracción de la roca en la cantera. Por lo general, se barrenaba el frente de excavación y se introducían 2 o 3 cartuchos de dinamita, que por cierto se almacenaba allí mismo, en una caseta cercana. Tras la explosión, los bloques de yeso eran reducidos a mallazos hasta alcanzar un tamaño transportable en carretillas de madera. Luego se colocaban en la planta superior del horno. La planta inferior se llenaba de madera por las portezuelas y se prendía fuego. Las altas temperaturas provocaban la deshidratación progresiva de la roca suprayacente, en un proceso lento que llegaba a durar un día, lo que obligaba a mantener encendido el fuego todo ese tiempo. La planta superior del horno estaba protegida de las lluvias por un tejadillo. Terminada la operación, se transportaban los bloques hasta Binefar, a un molino ya desaparecido que ocupaba la actual carpintería Borraz. Allí el material era pulverizado y se vendía a granel o se ensacaba. En la zona existen vestigios de hornos muy anteriores. El de San Esteban tuvo su última remodelación en los años 50 y cesó su actividad definitivamente en la década de los 60, cuando las grandes cementeras se hicieron con el comercio.
En las regiones donde abundan las rocas solubles en agua, como son las rocas calizas o los yesos, es frecuente encontrar unas formas de relieve características, que en conjunto reciben el nombre de modelado kárstico. El Alto de El Pla constituye una pequeña meseta de yesos oligocenos que se sitúa en el término del Campel, y en él existen morfologías típicas del modelado kárstico. En concreto, hemos identificado varias dolinas en embudo, en ventana y algunas incluso con un sumidero activo, todas ellas de decenas de metros de diámetro. Las formas de este tipo de relieve pueden originarse tanto por disolución de la roca, como es el caso de las dolinas, o por precipitación de los minerales que previamente habían sido disueltos, como por ejemplo los travertinos o las estalagmitas. Cuando las encontramos en la superficie decimos que son formas exokársticas, y si se localizan en el interior del macizo rocoso decimos que son formas endokársticas. Las dolinas son formas exokársticas, debidas a procesos de disolución de la roca. Son depresiones más o menos circulares, en planta, con paredes escarpadas y fondo plano o en embudo. Se forman sobre terrenos horizontales y suelen presentar simas o sumideros, que sirven de conexión entre las aguas superficiales y las subterráneas que circulan por el interior del macizo. El fondo suele encontrarse tapizado por una capa de material suelto, procedente de las paredes o de la fracción insoluble de la roca, como por ejemplo los minerales de la arcilla. En su forma y tamaño influyen muchos factores, como puede ser la disposición de los estratos, horizontales o inclinados, o si se ha originado por el colapso de una bóveda en una galería subterránea o por el hundimiento de la tierra a medida que progresa la disolución de la roca. Encontramos en varios puntos del Cinca Medio las terrazas del Cinca, pero nosotros recomendamos las muelas o sasos situados al sur de Monzón. En una de ellas está situado el castillo templario, las otras se utilizan para el cultivo de cereales. Para la formación de los grandes valles fluviales como los del Cinca o el Ebro, son procesos que necesitan largos periodos de tiempo y que se ven condicionados por las características climáticas de la cuenca. Además, hay unos procesos, tanto de tipo cíclico como estacional, en los que hay algunas zonas que sedimentan en unas épocas del año y erosionan en otras. Sin embargo, la dinámica de un río puede verse drásticamente alterada por un cambio en el nivel de base, altura a la que se encuentra el cauce respecto al punto de desembocadura. Esta alteración puede deberse a dos causas: elevación o hundimiento de la zona que atraviesa el río, o subida-bajada del nivel del mar por un calentamiento o enfriamiento del clima en todo el planeta. En estos casos, el agua estará a mayor altura de su nivel de base y por consiguiente tendrá mayor energía potencial. Llegará entonces a un periodo fuertemente erosivo en el que el río se encajará en un terreno en el que antes sedimentaba, y con el tiempo generar una nueva llanura de inundación unos cuantos metros más abajo de la original. Si este fenómeno se repite varias veces, el valle fluvial presentará a ambos lados del cauce una serie de escalones, más modernos cuantos más nos acerquemos al cauce. Estos serán las terrazas fluviales. En las terrazas fluviales se pueden encontrar todas las marcas de transporte y sedimentación fluvial: gravas, arenas, cantos rodados, imbricación de cantos, excepto uno, que por allí ya no pasa el río. Las terrazas de esta zona están a unos 190 metros por encima del cauce actual y están datados de una antigüedad de 1 millón de años. Cada uno de los encajonamientos es un testigo por las glaciaciones del Pleistoceno. Es interesante recordar por último que las del Cinca son un gran ejemplo de terrazas asimétricas, ya que en el margen derecho del río apenas hay terrazas, sino que son cortadas erosivas como las impresionantes ripas del Bayobar. Por tanto, el Cinca se ha encajado unos 200 metros en la depresión del Ebro en el último millón de años. Además, se ha desplazado unos 15 kilómetros hacia el oeste. El relieve de una zona es el resultado de la interacción entre los agentes geológicos externos,
que a su vez depende del clima y las rocas. En ocasiones las rocas contribuyen decisivamente al relieve, bien por pertenecer a una litología concreta, como es el caso de los karsts, o bien por presentar peculiares estructuras tectónicas y estratigráficas. En este caso hablamos de formas de relieve de influencia estructural. El caso más sencillo se presenta cuando existe una alternancia de rocas sedimentarias de diferente dureza, presentándose con estratificación horizontal. La incisión de la red fluvial y las aguas de arrollada provocará una rápida erosión de las capas blandas, mientras que las capas duras resistirán. El relieve en zonas de este tipo estará caracterizado por relieves tabulares o superficiales estructurales. En el caso de que la estratificación no se disponga horizontalmente, en el flanco de un pliegue de escala regional, por ejemplo, la erosión diferencial de la red fluvial generará valles rectilíneos, paralelos a la dirección de los estratos, y además asimétricos, porque la pendiente de una de las laderas coincide con la de las capas duras. Si la erosión progresa, quedarán relieves aislados, caracterizados por presentar asimetría en las laderas. En el caso de que la inclinación sea moderada, hablaremos de cuestas. Si la inclinación es grande, próxima incluso a 90 grados, el relieve se denomina hogback. Si los estratos están dispuestos verticalmente, el relieve se denomina cresta estructural. La localidad de Albelda está situada sobre un bonito conjunto de cuestas y hogbacks. Las rocas que los componen son arcillas y areniscas del Oligoceno, inclinadas hacia el sur, ya que constituyen el flanco sur del anticlinal Barbastro-Balaguer. Estamos en uno de los relieves tabulares bajo los que se encuentra enclavado Monzón. En la cima se levanta el castillo y la zona está afectada por desprendimientos. Desde la base del monte podemos observar las litologías y estructuras tectónicas del mismo. Se trata de una alternancia de arcillas y areniscas de edad miocena dispuestas horizontalmente. Y en la cima encontramos la terraza fluvial del Cinca. El casco histórico de Monzón ha vivido varios desprendimientos de grandes bloques de arenisca en los últimos tiempos, llegando a incrustarse en las viviendas en numerosas ocasiones. Como medidas, se han tomado la reforestación de las laderas, la construcción de un muro de contención y últimamente la colocación de redes y mallas protectoras. Los deslizamientos y los desprendimientos son dos de los procesos geológicos que mejor ejemplifican el concepto de riesgo natural. Técnicamente, constituyen ambos dos formas de modelado del relieve pertenecientes a otro más general, conocido como fenómenos de ladera. Al igual que ocurre con los ríos o con los glaciares, los fenómenos de ladera son consecuencia de la gravedad terrestre y tienen como consecuencia la erosión de grandes masas rocosas hacia zonas más bajas de la superficie. Pero a diferencia de los primeros, el agua tiene aquí un papel secundario y lejos de ser el medio de transporte del sedimento, es un mero lubricante que puede acelerar la caída de bloques o los deslizamientos al disminuir el rozamiento entre la masa y el sustrato. Los deslizamientos son característicos de masas de roca en las que existe una superficie de despegue que separa la roca desplazada de la subyacente o sustrato inmóvil. Tal superficie de despegue puede ser una superficie de estratificación, una capa de materiales plásticos o discontinuidades tectónicas previas. Los desprendimientos se tratan de procesos mucho menos específicos y consisten en la caída de bloques individuales de diferentes tamaños, algunos considerables. Sus causas son muy variables, aunque una fácilmente comprensible es la que sucede en la base del monte del Castillo Templario de Monzón. La base del monte se trata de una muela formada por estratos de diferente dureza, de arcillas o areniscas, de varios metros de espesor. Las arcillas, debido al escaso cubrimiento de vegetación, se encuentran fuertemente erosionadas por las aguas de arrollada. En cambio, las areniscas resisten mejor a la erosión, dando lugar a este relieve característico de terrazas o graderíos. Las areniscas cada cierto tiempo quedan desprovistas no solo de cobertura, sino también de base, de manera que cada cierto tiempo se cuartea y ruedan ladera abajo.
sometidas a un esfuerzo reaccionan deformándose. Las rocas que se comportan de manera frágil se fracturan, dando lugar a diaclasas o fallas. Mientras, en determinadas circunstancias, como la presencia de agua, temperatura o presión, la roca se comporta de manera plástica y, si el esfuerzo se produce durante un periodo de tiempo prolongado, la roca acabará por plegarse. Para poder apreciar el plegamiento es necesaria la presencia en las rocas de una serie de planos que nos sirvan de referencia. En el caso de las rocas sedimentarias, estos planos son la superficie de estratificación. Puesto que originalmente los estados se depositaban horizontales y paralelos unos a otros, cualquier modificación de esta disposición nos indicará que la roca ha sufrido un plegamiento. Los pliegues se deben generalmente a esfuerzos compresivos que implican un acortamiento de los materiales. Cualquier otra estructura de deformación que encontremos asociada a estos pliegues, es decir, que se origine en el mismo episodio de deformación, debe de ser compatible con este tipo de esfuerzo. Si esta estructura es una falla, debe de tratarse de una falla inversa. Estamos en el núcleo del anticlinal de Barbastro, que tiene una dirección coincidente con los pliegues pirenaicos de la orogenia alpina. Es importante recordar que en esta época los empujes tectónicos continuaban, por lo que los sedimentos procedentes del Pirineo fueron comprimidos y plegados, levantándose grandes pliegues como en el anticlinal que recorre la zona. Nos encontramos en el anticlinal de Barbastro-Balaguer, una zona constituida por yesos y arcillas, fácilmente reconocibles ya que forman largas murallas de dirección noroeste-sureste, en las que abundan pliegues como el que está situado a mi espalda, que se encuentra en la carretera que va desde Tamarite hasta el Campel.